Ok, muy bien, entonces vamos a tocar la segunda parte de la tarde en lo que se conoce como síndrome de mala absorción. ¿Ya? Síndrome de mala absorción se refiere básicamente a la absorción mucosa defectuosa de nutrientes, ¿no? Pero también a la mala digestión, que se refiere a la hidrólisis alterada de lo mismo. Son dos conceptos, miren, mala absorción y mala digestión. Repito, la mala absorción tiene que ver con un problema de absorción defectuosa de la mucosa en relación a los nutrientes. Y la mala digestión tiene que ver con una alteración en la hidrólisis de estos nutrientes. Son dos temas diferentes, pero desde el punto de vista fisiopatológico son diferentes, clínicamente se manifiestan de la misma manera, con los síntomas y signos similares que van a explicar o que van a expresar una asimilación inadecuada de nutrientes, de vitaminas u oligoelementos, ¿no? Nutrientes, vitaminas, oligoelementos, lo que hace que las manifestaciones clínicas sean muy diversas, ¿no? Entonces remarcamos, una cosa es mala absorción, otra cosa es mala digestión. Sin embargo, clínicamente se comportan de la misma manera. Y esto significa que finalmente el balance sea una inadecuada eh, absorción o llegada de nutrientes, vitaminas o oligoelementos, que cuando pasa el tiempo y hay un consumo determinado y hay una ausencia de estos, genera unas manifestaciones clínicas muy diversas. Entonces, si nosotros hablamos de la integración de la digestión y la absorción, ¿no? Que son dos componentes que están muy ligados, hablamos de una fase luminal dentro de lo que viene a ser el tubo digestivo, una fase propia de la mucosa y una fase de transporte. Fase luminal, la fase de la mucosa y la fase de transporte. En esta fase luminal, por ejemplo, las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, ¿qué pasa cuando se hidrolizan, ¿no? Y son solubilizados por la secreción tanto pancreática como biliar. Entonces, cuando ocurre este problema de mala absorción, ¿no? Estos mecanismos fisiopatológicos entran en función. El primero, ¿qué pasa si ocurre una hidrólisis defectuosa de los nutrientes? O sea, no se hidrolizan adecuadamente. Por ejemplo, ¿en qué casos? Si yo no tengo una inactivación de la lipasa, ¿no? En el síndrome de Soligny-Elison, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿No? Hay un aumento de la acidez y el pH de eso impide la activación de la lipasa pancreática. Por lo tanto, ¿no? Voy a tener una alteración en la digestión de las grasas. Ya tengo un problema de mala absorción. También hay pacientes que tienen una deficiencia enzimática, sobre todo a nivel pancreático, ¿no? La insuficiencia pancreática, ¿no? Hace que tenga menos oferta de proteasas pancreáticas, por lo tanto, el paciente va a terminar con una pérdida de masa muscular y pérdida corporal. Otra forma de mala absorción. Y finalmente, si yo tengo una mezcla inapropiada de alimentos o un tránsito rápido, ¿no? ¿Dónde lo puedo ver esto? En hipertiroidismo, ¿no? Cuando he resecado el intestino en una operación o cuando se ha generado un bypass, ¿no? Un bypass, que eso a veces ocurre en estas cirugías bariátricas, ¿no? De cirugías de la obesidad mórbida, ahorita se ha cambiado un poco eso. Pero todo esto va a generar finalmente una mala absorción y eso va a generar una baja de peso. Entonces, estas enzimas no tienen la suficiente tiempo para completar la digestión intraluminal, sobre todo de los hidratos de carbono. Ahí estamos hablando a nivel luminal de una deficiencia en la hidrólisis de los nutrientes. ¿Qué pasa también a nivel luminal cuando las grasas no se solubilizan, ¿no? Por ejemplo, hay reducción de la síntesis de sales biliares porque el paciente tiene una enfermedad hepatocelular, un cirrótico, tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? Ya sea por alcohol, ya sea por virus, ¿no? Cuando el paciente no puede proporcionar adecuadamente las sales biliares porque hay una colestasis crónica, ya sea por medicamentos, por otras entidades. Eh, Tampoco hay una inactivación de las sales biliares porque hay un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no?
Cuando hay una liberación alterada de la colecistoquinina, o sea, no se moviliza la vesícula porque hay una enfermedad de la mucosa intestinal. Y finalmente, cuando las sales biliares en su sistema de recirculación enterohepática, ¿no? No lo pueden completar porque se ha resecado parte del ilion terminal. O sea, todo esto finalmente lleva a que no tengamos sales biliares, ¿no? Y una adecuada función, por lo tanto terminamos en una mala absorción y ahí viene el concepto de esteatorrea. Pero también al final la fase luminal puede darnos una menor disponibilidad de los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una cirugía gástrica, ¿se acuerdan ustedes, no? El cofactor de la vitamina B12, ¿no? No se puede producir ahí porque ya no hay estómago, entonces voy a desarrollar una anemia perniciosa. Por otro lado, si tengo yo en una operación dejé un segmento intestinal, ¿no? Digamos abierto, pero que no se conecta por ambos lados con la luz, por el tema quirúrgico, se forma lo que se llama el síndrome de asa ciega, ¿no? Y este síndrome de asa ciega, ¿no? Genera un sobrecrecimiento bacteriano, producción de micelas, y por lo tanto reduce la concentración de sales biliares, ¿no? Y finalmente también afecta las famosas vitaminas de carácter liposoluble. Entonces tengo también al final una esteatorrea por mala absorción de grasas. Entonces todo esto ocurre a nivel de la fase luminal del intestino, ¿no? Si ya voy a la mucosa, puedo tener también que el paciente ha tenido una extensa pérdida de la mucosa. Pero ¿cómo así? ¿No? Se infartó el intestino. Tuvieron que operarlo y tuvieron que resecar una gran cantidad de intestino. Por eso es que uno de los que llaman el síndrome famoso intestino corto, ¿no? Por un acto quirúrgico, termina generando un tema de mala absorción, pérdida de peso y compromiso sistémico. Pero también la enfermedad, la mucosa puede verse dañada de una manera difusa, ¿no? Cuando un paciente desarrolla una alergia al gluten, entonces se inflama rápidamente y no hay absorción de nutrientes porque esta porción del intestino está dañada, ¿no? Pero, evidentemente, esta puede recuperarse si en el caso del gluten usted retira de la dieta del paciente el gluten. Crohn. La enfermedad de Crohn también son lesiones básicamente asimétricas, segmentarias y por parches, ¿no? Que comprometen parte del ilion y el colon, ¿no? O hasta la región perianal. Entonces son compromisos de mucosa que van a dar mala absorción. Cuando un paciente ha recibido radiación, ¿de qué tipo de radiación? Ha recibido un tratamiento antineoplásico, ha recibido radioterapia o gamma knife, alguna radiación ionizante, produce daño de la mucosa intestinal de manera colateral. Y también el famoso conocido, la enfermedad de Whipple, ¿no? Que es una patología rara, ¿no? Pero que afecta básicamente el tubo digestivo, la diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso y mala absorción, ¿no? Y está de medio, pues, esta etiología infecciosa, el Troperima whippeli, ¿no? Que básicamente responde a tratamiento antibiótico. Entonces, todo esto pasa a nivel de la mucosa intestinal, dando también finalmente mala absorción, ¿no? Y aquí en esta fase mucosa también vamos a recordar la heteropatía del SIDA, ¿no? Como el VIH como virus lesiona la mucosa intestinal, produciendo finalmente mala absorción, diarrea y pérdida de peso. Por eso es que usted ve un paciente afectado con VIH sin tratamiento, es un paciente adelgazado, demasiado, ¿no? Que ha bajado de peso y que tiene una historia de diarreas, ¿no? De diarrea crónica. La amiloidosis, que básicamente es una situación de depósitos de amiloide en algunos órganos, en este caso en el tubo digestivo, ¿no? Puede producir insuficiencia pancreática, ¿cierto? O sobrecrecimiento bacteriano. Igual la sarcoidosis, ¿no? Que es una enfermedad poco frecuente, pero que también puede afectar el tubo digestivo, los ganglios a nivel entéricos y produciendo una enteropatía perdedora de proteínas. Finalmente, vayamos a los enterocitos, ¿no? Estas células que hay en el tubo digestivo, puede haber enfermedad en las microvellosidades, la famosa enfermedad por inclusiones, podemos tener un defecto a nivel del cepillo, ¿no? A nivel de transporte, no se capta la B12 ni los folatos, ¿no? O a nivel del epitelio. Entonces, todo esto es una de las diferentes formas en la que la mucosa, en el caso el enterocito, puede
afectarse produciendo mala absorción. Y finalmente, en la tercera fase de remoción o de transporte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué necesito para que se remuevan estos nutrientes hacia las áreas de interés? Necesito sangre, necesito linfáticos. ¿Qué pasa si a nivel sanguíneo tengo vasculitis o tengo lesiones ateromatosas que no permiten un adecuado transporte? Y finalmente, si tengo daño linfático, ya sea por radiación, por tumor o infiltración ganglionar, todas ellas van a generar, ¿no?, definitivamente un compromiso de mala absorción al final, ¿no? Muy bien, todo esto al final, ¿a dónde me lleva? A un cuadro clínico. Pero este cuadro clínico tiene dos esferas: síntomas puramente intestinales o básicamente intestinales y síntomas de carácter sistémico o extraintestinales. Comencemos con los síntomas intestinales, ¿no? En el síndrome de malabsorción, ¿no?, los síntomas intestinales varían desde lo más simple, ¿no? Miren, ¿ah?, con un ligero aumento en la frecuencia de las deposiciones o el volumen o el color de las heces, ¿no? Es muy variado. Y ahí vienen ahí los criterios que a veces quieren poner para poder clasificar a un paciente, ¿no? Hasta la típica esteatorrea. ¿Qué tengo que aprender yo como alumno? Esto, la típica esteatorrea. Hay fotos, hay videos de cómo encuentro yo una esteatorrea. Yo puedo ver una deposición, ¿no?, que es una deposición, es un material fecal abundante, de olor fétido, amarillo grisáceo, a veces un poco claro, es grasoso, pero sobre todo flota en el agua. Y miren, se adhiere al inodoro, ¿no? Todo eso que me indica una mala absorción de grasa. Esto que parece un poco desagradable para algunos, entiendo, ¿no? Nosotros en el quehacer médico pues tenemos que ver los fluidos, ¿no? Y cómo no, estas son sus famosas características organolécticas. Es decir, tenemos claro, cuando encontramos una esteatorrea, ya el diagnóstico está muy orientado en ese sentido, ¿no? En cambio, en el otro lado está la diarrea hídrica, ¿no? Es una diarrea hídrica que se acompaña, miren, con distensión abdominal, con borborismos y con muchos flatos, ¿no? Eso básicamente, ¿de qué nos está hablando? De que hay una fermentación colónica de los hidratos de carbono que no se han absorbido. Entonces, estas son los dos extremos o las dos situaciones habituales de encontrar a la hora de la entrevista, desde una típica esteatorrea o una diarrea hídrica. Son las dos formas intestinales de manifestación del síndrome de malabsorción. También voy a encontrar pérdida de peso. La pérdida de peso es otro parámetro que tenemos que evaluar de todas maneras, ¿no? Y sobre todo si se ha hecho en un corto tiempo o en un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces, sobre todo cuando ocurre un tema de malabsorción y la presencia o no de apetito. Ahora, cuando yo tengo esta malabsorción y tengo otros síntomas a nivel abdominal como una masa ocupante del abdomen, entonces otra vez tengo, ¿no?, diarrea crónica, tipo malabsorción o tipo esteatorreica, y encuentro una masa a nivel del abdomen, otra vez Crohn, linfoma, tuberculosis. Miren, diarrea crónica de tipo malabsortiva con una masa en el abdomen, pienso en Crohn, pienso en linfoma o pienso en TENES, ¿no? Entonces, la distensión, por ejemplo, la obstrucción intestinal, ¿no?, la citis, el pseudoquiste pancreático, sobre todo nos van a dar trastornos de la motilidad, ¿no? Ese es el otro lado. Ahora, cuando yo tengo la presencia en mi relato o he observado, en este caso las direcciones del paciente, la deposición, la presencia de esteatorrea, estamos obligados a descartar enfermedades de la mucosa intestinal, sobrecrecimiento bacteriano o una enfermedad pancreática. ¿De acuerdo? Eso que quede en todo caso como refuerzo. Sin embargo, pasa el tiempo y el paciente tiene una mala absorción y hemos dicho que algunos oligoelementos, algunos nutrientes no se van a absorber adecuadamente. Entonces, yo examino al paciente y en mi examen general, ¿qué encuentro? Si encuentro palidez, voy a pensar en que hay anemia severa.
básicamente por déficit de ácido fólico, de B12. Voy a encontrar una masa, un panículo adiposo reducido, ¿no? Parte igual, estoy planteando de que se deba a una deficiencia de la vitamina K, ¿no? Que son parte de las vitaminas liposolubles que no se van a absorber adecuadamente. Si a nivel del cabello encuentro una alopecia, tengo que pensar en que estamos frente a una enfermedad celíaca, ¿no? Y si el paciente desarrolla tanto conjuntivitis, el famoso el ojo rojo con epiescleritis, tengo que pensar en enfermedad de Crohn. Son características extraintestinales. En la boca podemos encontrar úlceras, las famosas úlceras aftosas, un Crohn, ¿no? O sensibilidad al gluten. No se olviden las glositis, ¿no? Las glositis van a hablarte de déficit de B12, de hierro, de folato, de niacina, ¿no? La famosa queilosis angular, acá no, queilosis angular, lo que la gente conoce como las boqueras, ¿no? ¿Cierto? Deficiencia de vitamina B12, hierro, folato y niacina también, ¿no? La queilosis angular, queinitis. También llaman perleche, ¿no? Algunos términos que van a poder encontrar. La gente dice, ¿no? He escuchado esos términos de lesiones a nivel de la comisura labial. Y cuando vean la hipoplasia dental, sea un diente más delgado, más decolorido o decolorado, piensen en una sensibilidad al gluten. ¿Qué pasa si yo encuentro a nivel de las manos el famoso fenómeno de Raynaud, ¿no? Que acordamos son cambios vasomotores, ¿no? Sí, se pueden acordarse el PCR, ¿no? Primero palidez, después cianosis y termina viendo rubicundez, ¿no? El famoso fenómeno de Raynaud, con mala absorción, pienso en esclerodermia. Y por otro lado, si encuentro estos famosos, la acropaquia o dedos en palillo de tambor, pienso en Crohn, pienso en linfoma. Y si tengo la coiloniquia, ¿no? Estas uñas famosas en forma de cuchara, la coiloniquia, pienso sobre todo en déficit de hierro, ¿no? Eso es importante recordar. Entonces, estos son un grupo de síntomas extraintestinales que vamos a encontrar en pacientes que tienen mala absorción, baja de peso, ya sea con una diarrea esteatorreica o con una diarrea hídrica, que evidentemente tienen una duración de más de 4 semanas. Y estos elementos deban hasta más, a veces algunos otros meses, para que se acompañen de este problema. Si encuentro problemas a nivel musculoesquelético, puedo encontrar básicamente mono o poliartropatías. Tengo que pensar en Crohn, bueno, enfermedad de Behçet. Si tengo osteoporosis con dorsalgia, ¿no? Pensar en enfermedad celíaca. Pero miren, si tengo una debilidad muscular, tengo que pensar en que hay un déficit de potasio, de magnesio, ¿no? De vitamina D. Si a nivel del sistema nervioso el paciente desarrolla neuropatía periférica, o sea, parestesia, disestesia, debilidad, estamos hablando de deficiencia de vitamina B12 o sobrecrecimiento bacteriano. Y finalmente, si el paciente a nivel central pues tiene convulsiones, problemas de los pares craneales, tenemos que pensar en un Whipple o un linfoma de carácter difuso. Todo esto puede presentarse en el contexto de un paciente con diarrea crónica esteatorreica o hídrica. Solamente para recordar que, como hace un momento creo que su compañera también hizo una pregunta, ¿no? La cantidad normal de heces producida por un hombre adulto sano y con una dieta equilibrada es entre de 100 a 200 gramos por día, ¿no? Y yo lo que les mencionaba también, si en el caso de una dieta rica en fibras, se incrementa su volumen y puede de alguna manera disminuir la consistencia, de manera muy, vamos a decir, sutil. Y el peso seco es de más o menos 66 gramos, si es que retiran el agua de aquí. Generalmente es una deposición de un color castaño oscuro, más oscuro cuando usted come carnes rojas, y más claro cuando usted ingiere lácteos, ¿no? Esta consistencia es variable dentro de ciertos límites. Ahí viene el concepto, Nicole me parece que preguntó, es variable, no es exactamente igual. Y ahí usted tiene que ser muy claro con el paciente a preguntar cuál es su patrón habitual, incluso su ritmo evacuatorio, ¿no? Y la consistencia habitual que tiene el paciente. Y eso genera un cambio
Y usted en ese cambio, usted alerta la posibilidad de un problema patológico. El olor es sui generis, ¿no? El olor es sui generis, salvo que haya pues unas heces de carácter patológico. Ya hemos comentado, ¿no? En esta malabsorción es fétida, maloliente, ¿no? Con color. Eh, y también habíamos hablado de la salmonelosis, etc. El intestino se evacúa habitualmente una vez al día. Entonces, miren, esto es una relativa normalidad que tiene, digamos, la mayor presencia en un gran grupo de la población. Pero habrá un segmento que tiene alguna característica particular. Pero cuando salgamos de estos parámetros, tenemos que plantear la posibilidad de que haya una patología. Entonces, otra vez, castaño oscuro, es más oscuro si comes carnes, más claro si comes lácteos, si ingieres lácteos, con una consistencia variable, pero que no llega a ser ni muy dura, ni muy líquida, es sui generis y habitualmente de una vez al día, ¿no? Entonces, eso es lo que contiene la materia fecal. Normalmente, con una dieta pues completa, usted puede encontrar algunos restos aislados de fibras musculares, puede encontrar ácidos grasos, puede encontrar restos de vegetales, de avena y de pan. Si usted examina las heces al microscopio, eso es normal. Si en una dieta promedio, digamos, de esta parte del mundo, ¿no? Es posible que van a encontrar grasas, sí, de 2 a 5 gramos por día, ácidos grasos libres en esta proporción, ¿no? Con con en este caso residuo nitrogenado, ¿no? Contenido de proteínas es mínimo. Miren, el pH varía entre 6.8 y 7.3, que amplio, ¿no? O sea, desde un poco más ácido, ligeramente alcalino, ¿no? Acá dice que la fermentación intestinal con una dieta rica en hidrato de carbono, también la reacción va a ser ácida, ¿no? Pero cuando hay una degradación de una dieta líquida en proteínas, el pH va a ser alcalino. ¿Sí? Miren, todo esto es parte de la normalidad, la variabilidad que puede tener las heces, ¿no? ¿Hay estudios que nos ayudan a estudiar las heces? Claro que sí, ¿no? Hay que buscar este contenido de graso en la materia fecal, ¿no? De manera microscópica y usamos el famoso método de Sudán, ¿no? El Sudán 3, que es un colorante, para evaluar sobre todo la presencia de grasa en el contenido fecal, lo que finalmente se llama esteatorrea, ¿no? También acá, bueno, esto ya pruebas casi ya no están a la mano, pero históricamente se han usado la prueba de Van Karmen o Van de Karmen. Consiste en administrar una dieta de 100 gramos diarios de grasas, ¿no? También antes se usaba un método de marcador de la tiroleína que ya no se utiliza para evaluar la absorción de grasas. Y sí, lo que sí todavía se sigue usando es el cultivo de contenido duodenal, ¿no? Para ver si hay un sobrecrecimiento bacteriano. Todavía eso es famoso de la cuerda, ¿no? Entonces, esto todavía se mantiene. La absorción de D-silosa también no se suele utilizar. La prueba de Schilling para evaluar la absorción de la vitamina B2 es más histórica. Ahora se puede hacer dosajes, básicamente, que hay disminución de la cantidad de la concentración de B12, ¿ya? Y cuando haces lo que se llama una reacción inflamatoria en heces, o sea, buscas leucocitos en heces, ¿no? Cuando estos están presentes, hablan de una diarrea inflamatoria, ¿no? Así que como cuando hay eosinófilos, tienes que plantear la posibilidad de una enteritis eosinofílica o la presencia de una parasitosis, ¿no? El test de secretina que se utiliza para detectar insuficiencia pancreática también todavía tiene su vigencia. No se olviden que de todas maneras la búsqueda de parásitos en ese, sobre todo en muestras seriadas, ¿no? Hasta 3 muestras para poder tener una mayor sensibilidad. El dosaje de alfa-1-antitrypsina, ¿no? Para ver sobre todo una enteropatía perdedora de proteínas. Y finalmente, hasta la biopsia intestinal, ¿no? Para poder definir síndrome de malabsorción, incluso como la misma enfermedad de Whipple. Entonces, todo este contexto, ¿no? Fisiopatológico, sintomatológico, ¿no? Es parte de lo que vamos a encontrar en un paciente con síndrome de malabsorción.
repito, donde el factor fundamental va a ser la diarrea tipo esteatorreica fundamentalmente. Y también o no, en algunos casos, la diarrea hídrica, que son las dos formas de presentación de este síndrome de malabsorción. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, por favor, a la delegada, a través de la delegada, no sé si se escucha. Sí. Sí, adelante, Rocío. Sí, doctor. Buenas tardes. Quería preguntar, en el caso de que, por ejemplo, tenga un paciente que tenga síndrome dispéptico, sí, que tenga antecedente de Helicobacter pylori, si existe diarrea, porque también puede dar cuadros de diarrea, ¿verdad? Entonces, ¿ahí incluiría el síndrome diarreico dentro del síndrome dispéptico o lo dejaría independiente? Es una buena. A ver, por eso que la semiología es deliciosa, ¿no? Es muy importante. A ver, yo puedo tener en un paciente más de un síndrome y no son excluyentes. Puedo tener un paciente con un síndrome doloroso abdominal, puedo tener un paciente con un síndrome diarreico crónico, ¿no? Etcétera. Entonces, puede, pueden estar presentes y usted lo que hace es en su entrevista buscar síntomas, agrupar los síntomas y en su examen físico buscar signos, agrupar los signos y si usted tiene síntomas y signos que equivalen a un síndrome, usted los plantea. Entonces, ¿puede haber más de un síndrome? Sí. A veces hay entidades nosológicas, y ahí viene también el concepto que a veces hay alguna confusión. De repente lo repito, siempre lo hago en los grupos de práctica, pero se los voy a decir ahora de repente, a propósito de la pregunta. A propósito. El primer nivel de diagnóstico es el diagnóstico sindrómico. El segundo nivel es el diagnóstico topográfico. El tercer nivel es el diagnóstico nosológico, GN nosológico. Y después sigue el diagnóstico etiológico. ¿Qué ocurre? La terminología muy utilizada en general, en la parte clínica ya en el hospital, es el diagnóstico nosológico o etiológico, porque ahí se busca la causa de la enfermedad. Entonces, muchas veces el estudiante que está comenzando semiología, por un tema de confusión, comienza a tratar, en vez de hacer diagnóstico sindrómico, se va al nosológico. Y ahí viene la confusión. Por eso es que muchos compañeros hablan de criterios. En semiología no hablamos de criterios, porque esos son criterios clínicos. Esa es una entidad nosológica, estamos en el tercer nivel, que tiene otros aspectos, ¿no? Ahí ya van a ver otros aspectos de predictividad, variabilidad, valor predictivo positivo, negativo, sensibilidad. Son otras cosas que de alguna manera hacen más compleja la toma de decisiones. No estamos en ese momento, eso será el otro año para ustedes. En este año lo que tenemos que generar es el diagnóstico sindrómico, así de elemental. Y así de elemental es saber preguntar adecuadamente, saber repreguntar y saber examinar. Entonces, si tú tienes un paciente con un síndrome dispéptico, ¿cierto? Y tienes un paciente con un síndrome de diarrea crónica, ¿cierto? Entonces, ambas situaciones tú puedes sumarlas. No necesariamente son excluyentes. Si piensas, haces un match. ¿Qué entidades me dan síndrome dispéptico? ¿Y qué entidades me dan en mi paciente síndrome de diarrea crónica? Haces un match y te vas a dar cuenta que te vas a quedar con uno, dos o tres etiologías que son comunes a ambos síndromes. Entonces tu plan de trabajo va a ir encaminado en tu historia clínica a demostrar o a descartar esas dos o tres entidades. Eso es parte del pensamiento clínico y eso es parte ya del enfoque clínico. Pero para llegar a ese nivel tenemos que primero establecer bien el diagnóstico sindrómico. No sé si he respondido a tu pregunta, espero que sí, y si no volvemos a repetir. No sé si habría alguna otra. Sí, ¿Habría doctor. alguna otra? Más bien, lo que sí quería que me quede muy claro era, por ejemplo, en ese caso, tendría que evaluar cuál primaría entre ambos, ¿verdad? O sea, luego Eh, cuando vea la etiología, porque posiblemente
Helicobacter pylori haya hecho algo aparte, o sea, algo crónico. Si el paciente viene, claro. Nosotros siempre en medicina buscamos lo que se llama la unidad clínica. La unidad clínica significa que buscar que un solo elemento, un agente etiopatogénico, explique todo lo que tiene el paciente. Y eso es así. Generalmente hay situaciones en las que vamos a encontrar esa posición. Pero otras, ya te vas a dar cuenta en tu práctica médica más adelante, con el desarrollo de los demás cursos que tengas, vas a ver que hay enfermedades que son concomitantes, que son paralelas, que caminan de manera conjunta. Entonces, cuando tienes este paciente con un síndrome dispéptico y tengo un paciente con un síndrome de diarrea crónica tipo esteatorrea, pensar que en ambas situaciones tenga alguna situación, sobre todo de carácter gástrico. Una clorhidria gástrica me puede explicar tu cuadro dispéptico y me puede explicar mi diarrea crónica. Y si voy más allá, podría pensar en una neoplasia digestiva que generalmente cursa con una úlcera clorhídrica o hipoclorhídrica y termina siendo un cáncer de estómago. Entonces, tengo pacientes que desarrollan como etiología final una neoplasia de estómago que se manifestó clínicamente como un dolor abdominal o una diarrea crónica o un síndrome dispéptico, y yo a mis bases regreso con dos síndromes, síndrome dispéptico y síndrome de diarrea crónica. Entonces, al retroceso. De repente, por ahí tendríamos que comenzar, ¿no? Porque te vas a recién a enmarcar en una situación de diagnóstico. Por eso les digo que ustedes ahorita, por las preguntas, y entiendo la emoción de querer conocer más, están procesando información del síndrome más nosológico que el diagnóstico sindrómico. En esta parte es saber preguntar, porque no siempre el paciente le va a llegar a usted con la información, doctora, yo vengo por un síndrome dispéptico. Usted tiene que establecer bien qué cosa es pirosis, qué cosa es reflujo, qué cosa es epigastralgia, o sea, tiene que usted saber preguntar para poder localizar bien. Y eso es lo que en esta parte, pienso yo, del ciclo es lo que fijamos fundamentalmente. A veces queremos ir más allá, es cierto, podemos avanzar, pero si no hemos fijado bien la primera parte, no. Entonces, en tu paciente puede ser esa etiología o puede ser otra que pueda compartir el síndrome. Y el Helicobacter pylori, déjame decirte, eh, nosotros en Lima tenemos más o menos por la presencia en el agua, se calcula que entre un 60-80% de la población de Lima pueda tener Helicobacter pylori por la presencia del agua. Y eso no significa que vamos a hacer enfermedad, ¿no? Por eso que dentro de los estándares clínicos, ya no zoológicos, se da tratamiento para Helicobacter pylori a aquel que está sintomático, porque el que no tiene síntomas no, ¿no? Y sabemos ya lo la patología. Esto ya es un tema más clínico. Yo te lo menciono porque no todos los pacientes, a los que usted le hace un test de Briasa, usted le hace una prueba inmunológica, tenga Helicobacter pylori positivo, usted tiene que darle tratamiento, ¿no? Son pacientes sobre todo que son sintomáticos. Los asintomáticos usted no los trata, ¿no? Porque hay todo ya hay una toma de decisiones respecto de eso. ¿Ya? No sé si hubiera alguna otra pregunta más relacionada a la delegada, no sé si se escucha, por favor confirme. Sí lo escucho. Muy bien. Entonces, si no hubieran más preguntas, yo les agradezco la atención. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y muy buenas. Gracias, doctor. Gracias, doctor.